Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy de nuevo nos vamos a zambullir en las aguas de uno de los grandes géneros de todos los tiempos, un género que durante mucho tiempo, como ya os he explicado varias veces, fue considerado junto al musical un género menor, pero que realmente hoy en día está considerado todo lo contrario, un género mayor, considerado como el género por antonomasia del cine hollywoodiense y del cine estadounidense, que es el western, el Far West. Dentro de los años 90 habíamos tenido una serie de películas realmente notables, algunas de ellas obras maestras, como fueron por ejemplo Bailando con Lobos y Sin Perdón de Kevin Costner y de Clint Eastwood respectivamente, que intentaron pues revitalizar el género que prácticamente hasta los años 90, durante la década de los 80, había tenido muy pocos ejemplos. Uno de ellos había sido, por ejemplo, la película Silverado, protagonizada por Kevin Costner. Pero realmente no habíamos tenido un western pues como se hacían a la vieja usanza, empleando elementos espectaculares, con un gran aprovechamiento del cinemascope, un relato muy intimista, que en parte se puede decir que lo encontramos en Bailando con Lobos, y también al estilo del western crepuscular que encontramos, por ejemplo, en Sin Perdón de Clint Eastwood. Pero en lo que se refiere al western propiamente dicho, a los duelos con pistola, a los personajes con un pasado y con un futuro, no habíamos tenido realmente un super western, por así decirlo, como en la época dorada de Hollywood, como por ejemplo Duelo al Sol, como Centauros del Desierto, como todas aquellas películas de Anthony Mann, de Henry Hathaway, de André de Toh, de John Ford, eh, de muchísimos otros directores que dedicaron pues grandes películas, grandes obras maestras a lo que es el género por antonomasia del cine estadounidense junto al musical. Esta noche os voy a comentar pues un western que para mí es, junto con Duelo al Sol, aunque valgan un poquito las distancias, ya que Duelo al Sol es un clásico, aunque esta película para mí está muy cercana ya de serlo, aunque hoy en día es una película injustamente infravalorada y está a un cierto punto olvidada. Por eso quiero reivindicarla. Y también porque uno de mis suscriptores, llamado David Cisneros, me la ha pedido ya en numerosas ocasiones. Y además es una película realmente para comentar y en profundidad, porque no estamos realmente ante un western común y corriente, es un western que combina la espectacularidad y el intimismo, de ahí precisamente su grandeza. Ese no es otro que el western Wyatt Earp, del director Lawrence Kasdan, que filmó en el año 1994, protagonizado por Kevin Costner, pero con un elenco de actores absolutamente extraordinario. No solo tenemos a Kevin Costner, que prácticamente estaba en la cresta de la ola realmente de su carrera artística, sino que también tenemos a Gene Hackman en un pequeño papel, tenemos a Dennis Quaid, tenemos a Joveth Williams, que conocemos a través de Poltergeist, tenemos a Jim Caviezel, el Jesucristo de la Pasión de Cristo, tenemos a Bill Pullman, a Tom Sizemore, es decir, tenemos a un elenco realmente muy importante de personajes que realmente forjan todo un universo, y ese es el universo del personaje que da nombre a esta portentosa película llamada Wyatt Earp. Lawrence Kasdan, el director de esta película, para que los no iniciados o a los que no estáis acostumbrados a oírlo, es un director que tiene escasas películas, pero todas ellas de un carácter y de una calidad muy notable. En 1981 realiza su ópera prima, que es llamada Fuego en el Cuerpo, con William Hurt y con Kathleen Kennedy, una película que se puede decir que es una especie como de extraño remake erótico de Perdición, aquella obra maestra de Billy Wilder, con Fred MacMurray y con Barbara Stanwyck. Posteriormente, esa en el 81, posteriormente, por ejemplo, en el 84, ya filmó Silverado, junto también con Kevin Costner, que ya os lo he nombrado anteriormente. Pero si realmente el gran público conoce a Lawrence Kasdan, no es en su faceta de director, ni siquiera de productor, sino en su faceta de guionista. En su faceta de guionista porque fue el guionista primordial del Imperio Contraataca y del Retorno del Jedi, y también guionista junto con George Lucas y Steven Spielberg de las películas de la trilogía trilogía original de Indiana Jones. Y también, no sé cómo pudo realizar un guión tan sumamente flojo, el guionista del episodio 7 de
The Force Awakens, El despertar de la fuerza, el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias. Pero Lawrence Kasdan, si os tengo que hablar de él realmente en este vídeo, es por su faceta de director. Y Lawrence Kasdan, dentro de su faceta de director, también tiene otro título primordial que yo hace ya muchísimo tiempo que vi en televisión, que me causó un gran impacto emocional, pero que no he visto ni en DVD ni en Blu-ray, y que es un título esencial, y que yo creo que junto con Wyatt Earp es su mejor película, y una auténtica obra maestra también muy intimista, que es El turista accidental, protagonizada por William Hurt y por Geena Davis, por la que Geena Davis se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Pero esta tarde noche os voy a hablar de Wyatt Earp, realmente un super western. Y un super western no solo porque supere las 3 horas de duración, y porque esté dividido en 2 partes. Además, la edición en DVD que tengo yo, como podéis daros cuenta, viene dividida, si os dais cuenta, pues aquí en dos discos, lo que es la primera parte y la segunda parte. Es una película realmente, como se solía decir anteriormente en el cine clásico, una película río, pero es más biográfica que realmente una película de acción y aventuras, aunque acción y aventuras las tiene, por supuesto, pero es un relato muy intimista. Esta es una película que en el año 94 se estrenó pues a la par de otras obras maestras como pudieron ser Cadena Perpetua, Forrest Gump y Pulp Fiction. Y claro, eran 3 pesos pesados que evidentemente pues eclipsaron lo que era la dirección propiamente dicha de esta película, pero que no hay que infravalorarla bajo ningún concepto. Porque nos encontramos ante una de las mejores películas del oeste de los últimos tiempos. Ya no solo por su longitud, sino por la mezcla que os acabo de decir de gran espectáculo magnífico. La película fue nominada al Oscar a la mejor fotografía, pero de una manera realmente absurda. Kevin Costner, que realiza aquí una de sus mejores interpretaciones, una de sus más contenidas precisamente, fue nominado al Razzie al peor actor. O sea, es que realmente hay muchas decisiones, ya sean de académicos o de quien fuera, que no puedo comprenderlas. Es un western, además, Wyatt Earp, que va ganando con cada visionado. Es un western que, aunque está rodado hace ya pues la friolera de, pues os puedo decir, del año 94, han pasado ya más de 20-25 años de su estreno, pues la verdad es que sigue mostrando muchísima frescura en su puesta en escena y sobre todo lo que son en su desarrollo, en su planificación, en su montaje, en sus interpretaciones, que nada tienen que ver realmente con los últimos western que hemos visto en el cine, sino que Lawrence Kasdan como director, y además Wyatt Earp no es una excepción, tira mucho de clasicismo cinematográfico. Me explico. En este western nos encontramos con todos los elementos clásicos en lo que se refiere al tono, a la forma y al fondo de los western clásicos en sí mismos. En la forma en la que tiene, por ejemplo, Lawrence Kasdan de narrar. Es decir, la narrativa de Lawrence Kasdan es una narrativa sin fisuras. Todos los personajes están muy bien definidos. Puede que el punto flojo de esta película, y en eso sí que tendría que dar la razón a algunos críticos, es que los hermanos de Wyatt Earp estén un poco ambiguos o extrañamente difuminados en lo que se refiere a lo que es el perfilado de sus personajes, de sus interpretaciones. Estoy hablando del personaje, por ejemplo, de Michael Madsen, sin ir más lejos. Pero realmente los hermanos aquí de Wyatt Earp, del personaje de Kevin Costner, y todo el elenco de secundarios, que todos ellos, además, tienen un gran peso específico dentro de lo que es la industria hollywoodense, también de los años 90, de Gene Hackman, que había participado 2 años antes en Sin Perdón, de Jovette Williams, la protagonista de Poltergeist, de Bill Pullman, que posteriormente sería el protagonista de Independence Day, de Tom Sizemore, que tuvo un papel fundamental en salvar al soldado Ryan. Es decir, todos ellos, de una gran calidad interpretativa, no están, digamos, para realizar una serie de personajes que tengan sus propias historias, sino que todos ellos están para encumbrar al personaje de Kevin Costner, porque aquí nos encontramos con la biografía realmente del personaje de Wyatt Earp. Desde que es un niño, es decir, desde que su padre empieza a inculcarle una serie de valores,
hasta el final de sus días, al final de la película, que no vemos su fallecimiento, pero vemos que ya se convierte realmente en un auténtico anciano. La película, en sus 3 caudalosas horas de metraje, tenemos todos los elementos de los western clásicos. Ya os digo, en la forma tenemos las caravanas, es decir, lo que son las diligencias, las persecuciones, lo que son los interiores y los exteriores, filmados enteramente en decorados. La verdad es que después de verla varias veces, yo he perdido la cuenta de las veces, o sea, del número de decorados que hay de salones dentro de la ciudad de Dodge City y de la ciudad de Tombstone, que son las 2 ciudades donde el personaje de Wyatt Earp tuvo un mayor protagonismo. Personaje, además, que si me permitís el inciso, el mismísimo John Ford le conoció, porque Wyatt Earp, el personaje, la persona en sí, falleció en 1929. Pero es que John Ford entró, si os acordáis de lo que fue el vídeo que hice yo de grandes directos de John Ford, entró en Hollywood dentro de la década anterior a la década de los años 20. Y además es que Wyatt Earp, antes de fallecer, fue el asesor de algunas de las películas, de algunos de los westerns precisamente de Hollywood. Y John Ford entabló una pequeña amistad con el auténtico Wyatt Earp y le contó cómo había sido realmente el duelo en el OK Corral. Duelo que además está filmado de una manera muy similar también en esta película, en Wyatt Earp. Es decir, las grandes películas de Wyatt Earp, si me permitís otro inciso, son realmente Pasión de los Fuertes, de John Ford, que tengo que comentarla, que es una obra maestra absoluta de la historia del cine, Duelo de Titanes, de Preston Sturges, con Burt Lancaster y con Kirk Douglas, y Wyatt Earp, sin duda forman 3 películas realmente, digamos, indisolubles realmente por el personaje en sí mismo, en donde lo que predomina pues son el valor de la amistad, el que hay de Wyatt Earp con Doc Holliday, interpretado evidentemente por diferentes actores. En esta película el personaje de Doc Holliday está interpretado por Dennis Quaid, un Dennis Quaid que tuvo que adelgazar muchísimos kilos, porque realmente él estaba enfermo de tuberculosis. No Dennis Quaid, el personaje de Doc Holliday, y que forjó una amistad que prácticamente pues estuvo hasta el final de los días de este personaje. Dentro de lo que es ya el fondo, ya no hablando de la forma, del fondo, lo que nos encontramos con Wyatt Earp es una película llena de sentimientos, es decir, al más puro estilo John Ford. No olvidemos de que Lawrence Kasdan tira mucho de clasicismo cinematográfico y nos encontramos con un Kevin Costner que lo que mueve a su personaje son las emociones desde el primer hasta el último minuto de metraje. Desde que es niño, las emociones de que sus hermanos se han ido a la guerra de secesión, a la guerra civil norteamericana, y que luego posteriormente han vuelto, y que en una de las secuencias al principio de la película él quiere irse con sus hermanos, pero que es detenido por su padre porque dice: tus hermanos han tenido una responsabilidad, pero ¿qué ocurriría si tu madre se enterase de que tú te has ido? Pero Wyatt Earp, ya en una secuencia extraordinaria al principio de la película, él sueña con un rifle, con llegar a ser un gran pistolero, con llegar realmente a participar incluso dentro de una batalla, de una guerra, como le vemos por ejemplo en un plano estupendo, como con un fusil coge y pega disparos, evidentemente ficticios, haciendo el sonido con su boca, hacia esa gran luna que hay precisamente enfrente de su casa. Y que posteriormente vemos cómo la familia de Wyatt Earp se va a ir moviendo de sitio en sitio, dependiendo de las necesidades económicas de la familia. Una familia cuyo valor, el padre de familia, que es Gene Hackman, que tiene pocos minutos en pantalla, pero que son gloria bendita. Gene Hackman siempre ha realizado unas interpretaciones magníficas, inculca a Wyatt Earp los valores de la familia. Y le dice una frase que siempre él recordará hasta el final de sus días. Una de las frases más estimulantes, más importantes de la película en sí misma. Y es que la sangre es lo que realmente importa. Y todo lo que no sea la sangre, es decir, tu sangre, la sangre que no circule por tus venas, son extraños y tienes que desconfiar de ellos. Uno de los elementos que tiene además Wyatt Earp en esta película es que esta frase, inoculada desde prácticamente el principio de sus días por su padre, le traerá
glorias, pero también le traerá numerosos problemas, ya que él lo toma excesivamente al pie de la letra. Y tomará una serie de decisiones a lo largo de la película basándose precisamente en la sangre, en la familia, que le traerán no pocos problemas. Es decir, que Wyatt Earp es un personaje que digamos que es como la representación o el reflejo del padre, el reflejo de Gene Hackman, pero llevando todo lo que es su educación hasta sus últimas consecuencias. Incluso esos valores no los tenían arraigados de una manera tan sumamente tremenda sus hermanos, tanto Morgan como Virgil, pero que Wyatt Earp los inculca, los hace suyos. Y cuando el personaje de Gene Hackman, su padre, le dice que cuando la familia le falle, lo importante será la ley, porque su padre está metido en leyes y pretende que su hijo Wyatt Earp también estudie leyes realmente, pues también es lo que tiene que aferrarse si la familia le fallase en algún momento. Por lo tanto, él, cuando a lo largo de la película decide, digamos, dejar a un lado la familia por una serie de circunstancias realmente tremendas y trágicas que él tiene, él se convertirá en auténtico hombre de ley, en el sheriff de Dodge City y de Tombstone, un cargo que poco a poco él realmente se irá afianzando a sí mismo. En la versión de John Ford, de Pasión de los Fuertes, por ejemplo, cuando en la secuencia inicial se encuentra Wyatt Earp interpretado por Henry Fonda con los hermanos Clanton, cuyo patriarca es Walter Brennan, y le dice, ¿cómo se llama usted? Le dice Walter Brennan, le dice Wyatt Earp. Y le dice Walter Brennan, el sheriff de Dodge City. Y dice Henry Fonda, Wyatt Earp, dice el ex sheriff de Dodge City. Y es que en esta película vemos como, al igual que en Pasión de los Fuertes de John Ford, he ahí el clasicismo, las referencias al film de John Ford, Wyatt Earp se dedicó durante un tiempo a cazar bisontes, a tener una serie de reses, para también arrancarles la piel, venderlas, etc., y crear con ello un negocio. Pero evidentemente, después de unas trágicas consecuencias que él ha tenido, él termina primero cuando él joven casándose, pero su mujer pues enferma de tifus, incluso embarazada, él rompe con todo y comete una serie, pues por así decirlo, de actos que van en contra de la ley, o uno de los valores que precisamente su padre le había inculcado. Y es su padre precisamente el que le da un caballo, el que rescata de la cárcel diciendo que se ocupará de su defensa dentro de un juicio, pero que realmente le podrán ahorcar, y le dice que se vaya del estado. Que se vaya del estado de Arkansas y que no vuelva para siempre. Que no vuelva nunca más. De ahí que realmente Wyatt Earp, si ha dejado de lado a su familia, solo le quede la ley. Es decir, he aquí los dos valores que realmente simboliza el personaje de Wyatt Earp de una manera muy profunda y prácticamente somatizándola, que es el valor de lo que es la familia, y cuando la familia falle o no esté ahí realmente, se dedique a la ley. De ahí que se haga posteriormente sheriff de Dodge City. Y además un sheriff que realmente pues él se lo toma muy a pecho, muy a la tremenda. Y además es que tiene o impone este personaje una ley muy férrea, muy estricta. De ahí la caracterización de Kevin Costner tan sumamente contenida y sobria, que yo no puedo, yo os digo, explicarme cómo recibió un premio Razzie al peor actor, cuando precisamente el personaje de Wyatt Earp es frío por naturaleza. Frío porque ha tenido una serie de elementos trágicos, porque al principio de la película es un joven idealista que se dedica a vender las pieles de bisontes, que tiene una gran relación con sus hermanos y con sus amigos, pero que a raíz de lo que es el fallecimiento de su esposa, lo que hace es cambiar por completo el chip. Ocurre un punto de inflexión realmente muy fuerte en la mentalidad de Wyatt Earp, y lo que hace precisamente es convertirle en un ser gélido, frío, que incluso muchas mujeres se enamorarán de él, incluyendo una prostituta, pero que llegará a un acuerdo con ella en el que él tendrá relaciones íntimas con ella, no la pagará evidentemente, pero que hará como las veces de su protectora, pero que él no quiere enamorarse porque él seguirá siempre platónicamente enamorado de la que había sido realmente su esposa y la que había fallecido de tifus. Es decir, que la interpretación de Kevin Costner es muy completa y cuyo arco argumental pasa por todos los estados emocionales. Es decir,
nuevamente, al igual que en el cine clásico, el personaje que nos encontramos al principio de la película no tiene nada que ver con el personaje que nos encontramos al final del film. Es decir, la evolución del personaje ha sido realmente extraordinaria. Lawrence Kasdan, además de ser un magnífico guionista, fue el encargado también del guión de esta película. Es más, Lawrence Kasdan fue guionista, productor y director de este film, junto a Kevin Costner como productor. Por lo tanto, entregó alma, corazón y vida en este magnífico y maravilloso proyecto. Además es que Kevin Costner, desde un primer momento, quiso, como gran amante del western, quiso llevar primeramente pues la vida de Wyatt Earp al cine. Y empezó con la película de Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, que era la película que se estrenó prácticamente a la vez que esta, pero que terminó siendo protagonizada por Kurt Russell en el papel de Wyatt Earp y Val Kilmer en el papel de Doc Holliday. Esa película la empezó Kevin Costner, pero con discrepancias que tuvo con el director y porque no era una auténtica biografía realmente completa del personaje de Wyatt Earp, que era lo que él quería como productor. O sea, Kevin Costner, en el papel de productor, lo que ha querido ha sido darnos una lección cinematográfica en lo que a una película Río se refiere. No estuvo realmente de acuerdo con todas las premisas del papel de Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp. Y entonces contactó con Lawrence Kasdan para proponerle este proyecto. Lawrence Kasdan, evidentemente, era un director que trabajaba ya a un nivel en lo que se refiere a guión y a dirección muy clasicista, que era lo que precisamente quería Kevin Costner. O acordaos, por ejemplo, Open Ranch. Open Ranch es uno de los grandes westerns también de los últimos tiempos, filmado en el año 2003-2004, prácticamente 10 años después que este, y que bebe mucho también del clasicismo cinematográfico, en lo que se refiere a filmación de exteriores, a interpretaciones, a lo que son los sentimientos. Es decir, son westerns hasta cierto punto muy fordianos en el sentido en el que los personajes se mueven por sentimientos, por códigos de honor. Y eso es precisamente lo que el personaje de Wyatt Earp, el personaje de Kevin Costner, hace en esta película. Cuando yo he oído a algunos críticos decir que, claro, es que todos los personajes tienen que estar a la misma altura, más equilibrados, como por ejemplo los westerns de Howard Hawks o de John Ford, yo les tendría que decir que al realizar una película de Lawrence Kasdan, cuya historia es una biografía completa, los personajes dentro de su vida tienen que salir y entrar, y no hay tiempo realmente para poder, digamos, definirlo de una manera completa. Es decir, hay personajes que en esta película se definen prácticamente pues con unas pocas líneas, pero que no necesitan más realmente, porque únicamente son un complemento al personaje de Wyatt Earp, a la interpretación de Kevin Costner, que es la columna vertebral de esta película, y es lo que realmente importa. Todo ello argumentalmente hablando, es decir, que en el fondo nos encontramos, en resumen, en el fondo nos encontramos con una película muy clásica en el sentido más amplio de la palabra. Muy clásica porque hay mucho ir y venir de personajes, hay muchos encuentros en los salones de Tombstone y en Dodge City, hay muchos movimientos de caballos, de lo que son diligencias, de lo que son caravanas, de lo que son los colonos yendo de un lado para otro. También tenemos secuencias de trenes, o sea, tenemos todos los elementos que hacen un western grandioso, a excepción de los indios. Bueno, sí se puede decir que hay un indio que junto con los hermanos Clanton son los encargados luego de ajusticiar, digamos, a algunos de los hermanos de Wyatt Earp al final de la película. Ajusticiarlos desde un punto de vista, desde el punto de vista de los hermanos Clanton. Pero que realmente todos los elementos de los western clásicos los encontramos en esta película. Kevin Costner, en muchas entrevistas que él ha facilitado, ha dicho que el western siempre ha sido su género favorito. Y precisamente él se estrenó en la gran pantalla con Bailando con Lobos, un western, que además tiene muchos puntos en común con Wyatt Earp. Todo lo que es la filmación de exteriores, todo lo que son, por ejemplo, lo que son las manadas de los búfalos, extraordinariamente filmadas en esta película. Hay una secuencia en la que hay un montón de búfalos atravesando un arroyo muy caudaloso y al fondo cómo va Wyatt Earp con su carreta y con sus caballos para desollar, para cazar bisontes y desollarlos para quitarlos las pieles, que será uno de los negocios. Es decir, todo lo que vamos viendo es la evolución paulatina de un personaje cada vez más complejo,
cada vez más inabarcable y cuyas decisiones en la película cada vez son más difíciles de comprender por toda la gente que le va rodeando. Hasta el punto en el que llega un momento en el que él se transforma en el sheriff de Dodge City y posteriormente también de Tombstone. Y también se lleva a sus hermanos. Y sus hermanos a sus respectivas parejas. Pero sus parejas no pueden entender porque no pueden vivir de una manera, digamos, un tanto separada. Hay un momento en el que el personaje de Joveth Williams, que es la pareja, la hermana, la pareja de su hermano mayor, le dice: ¿por qué tenemos que estar siempre realmente juntos? Es porque todos los hermanos Earp, toda la filosofía que su padre les metió en la cabeza, les dijo que es que la familia tenía que ser lo primero y que tenía que ser lo más importante, y es que Wyatt Earp triunfe o fracase debido a salvar vidas o incluso dentro de fallecidos, siempre ha hecho lo posible su personaje realmente por proteger a sus más allegados. Y todo ello se plasma en la película de una manera realmente soberbia, ya que Kevin Costner, Wyatt Earp, tiene que tomar y jugarse prácticamente el físico en muchísimas secuencias para poder, digamos, mantener esa familia de la manera lo más exhaustiva y lo más férrea posible. Porque si le falla la familia, a Wyatt Earp solo le queda la ley. Pero claro, la ley es muy difícil de contener en el Far West, en el lejano oeste. Y eso es lo que le llevará precisamente al duelo en el OK Corral con los hermanos Clanton. Los hermanos Clanton, según John Ford, según Wyatt Earp, el auténtico Wyatt Earp, eran una familia dedicada, pues, digamos, pues al ladronicio, al trapicheo, a lo que es todos los asuntos ilegales. Matar más reses realmente de las que eran necesarias, porque no se podían matar reses indiscriminadamente. Al principio de la película de Pasión de los Fuertes, vemos que los hermanos Clanton le dicen a Henry Fonda, dice: ¿vendería usted sus reses, sus cabezas de reses? ¿Cuántas? Y dice Wyatt Earp: no interesa. Le dice Henry Fonda: no interesa. Como diciendo, es que tampoco nos queremos meter en un lío porque la ley también establece que no se pueden, digamos, matar más bisontes de los debidos. Aunque claro, aquello era el Far West y era un descontrol absolutamente total. Pero también, además de un negocio, era una necesidad. Incluso los indios se proveían de pieles de bisontes, de sus carnes, etcétera, etcétera. Pero los hermanos Clanton, según Wyatt Earp, eran un grupo de delincuentes que tenían que estar siendo frenados constantemente y que eran la típica familia, el típico grupo que iban de ciudad en ciudad saqueando. Y claro, llegaron a Dodge City, a Tombstone, donde Wyatt Earp ya tuvo que pararles los pies, que frenarles, aunque realmente, incluso en esa ciudad, no realizasen actos realmente delictivos. De ahí a que, por ejemplo, el personaje de Mark Harmon, que es uno de los sheriffs que está a cargo también en una de las jurisdicciones de la película, le dice a Wyatt Earp: no se meta usted constantemente porque voy a tener realmente que decirle a usted o que acusarle de asesinato a esta serie de personas, a lo que son los hermanos Clanton. Aunque evidentemente Wyatt Earp, como tiene el sentido de la ley que le había inculcado su padre de una manera tan sumamente férrea, al igual que la familia, no le hace caso bajo ningún concepto. Y siempre que Mark Harmon le lleva a juicio, siempre son absueltos porque los hermanos Clanton siempre estarán detrás de alguna tropelía. Es decir, el intento por intentar, mejor dicho, nunca mejor dicho, meter en la cárcel a Wyatt Earp y a su familia siempre fracasa. Porque siempre Wyatt Earp se mueve por unos códigos de honor y por unos ideales que en el lejano oeste no estaban todavía preparados para ello. Wyatt Earp representa, digamos, ese sheriff de tono crepuscular y adelantado a su tiempo, en el sentido de que la ley tenía que estar representada de alguna manera. Igual, por ejemplo, que el Ramson Stoddard, que el James Stewart, del hombre que mató a Liberty Balance. Es decir, Wyatt Earp ya representaba otro estilo de, ya no de vaquero, sino de estadounidense, de colono, en el que la ley ya era un elemento primordial para dar forma a aquel gran país que terminaría siendo Estados Unidos. Todo ello, evidentemente, dentro de un tour de force narrativo en el que Lawrence Kasdan nos enseña una gran gama de personajes y en el que todos ellos tienen un pequeño papel, pero importante, dentro de lo que es
la forja del personaje de Wyatt Earp. Todos van dejando, digamos, una semillita dentro del personaje de Wyatt Earp y que le va forjando dentro de un complejo arco argumental. Por ejemplo, cuando el personaje de Bill Pullman, que es uno de los que Wyatt Earp contrata para que le ayude a quitarle las pieles a los bisontes, le ve como demasiado flojo, diciendo: es que creo que tú no sirves para esto, incluso para quitarle las pieles a los bisontes, incluso para mantener en orden. Hay una secuencia totalmente clarificadora y definitiva para lo que es el desarrollo de ese personaje. No creo que ahí, no sé si la crítica se fijó bien en esa secuencia, porque ahí sí que ahí es donde vemos el clasicismo cinematográfico de Lawrence Kasdan, de cómo en un solo plano, en una sola secuencia, es capaz de definir un personaje. Bill Pullman detiene por la noche dentro de Dodge City a un par de pistoleros y le dice: es que aquí, en Dodge City, realmente las armas están prohibidas, así que por favor deme usted su arma. Y entonces el pistolero está a punto de sacar el arma, pero Wyatt Earp, a una velocidad del rayo, llega, le da un golpe con la culata de la pistola en la cabeza del pistolero que iba a desarmar el personaje de Bill Pullman, y le dice a Bill Pullman: es que tienes que ser más rápido, no puedes andarte por las ramas, estaba a punto de sacar el revólver, tienes que darte más cuenta, creo que tú no sirves para esto. Y evidentemente el final del personaje de Bill Pullman será evidentemente acribillado en una de las secuencias debido a que él no sirve para este trabajo, por mucho esfuerzo que le ponga. Y es que, claro, evidentemente no todo el mundo sirve para los mismos trabajos. Seguramente el personaje de Bill Pullman serviría para otras cosas. Pero para ser de sheriff, para ser o ayudante del sheriff, o para hacer cumplir la ley en una ciudad sin ley como Dodge City, pues un personaje como él no está a la altura de las circunstancias. Aunque Wyatt Earp realmente tiene otra secuencia, que cuando un grupo de cuatreros entra en Dodge City, que son varios, como unos 15 o 20, todos con caballos y armados hasta los dientes, él aparece con una pistola, mejor dicho, con una escopeta, y le dice: me llamo Wyatt Earp. Y le dicen todos ellos, dice: ¿y quién es ese tal Wyatt Earp? Todos se ríen. Dice: hagan el favor ustedes directamente de entregarme sus armas porque lo dice la ley. Dice, y le dicen los cuatreros: ¿que no ves que eres tú solo una persona y nosotros somos como 15 o 20? Pero es que muy estratégicamente, muy bien planificada la secuencia, los hermanos de Wyatt Earp y sus socios están localizados en diferentes puntos de los decorados de la ciudad, apuntando con otros rifles, con otros Winchesters, diciendo: hagan ustedes cumplir la ley, o mejor dicho, cumplan la ley, o si no, directamente esto se va a convertir en un baño de sangre. Es posible que nosotros muramos, según Wyatt Earp, pero es que yo moriré, pero no sin antes llevarme como a 10 o 12 por delante de ustedes. Entonces, claro, todos ellos ya, pues bueno, se lo piensan varias veces, deciden irse, otros deciden entregar su arma. Es decir, Wyatt Earp es un personaje que se ha endurecido a base de los golpes que le ha dado la vida, a base de los personajes que ha ido perdiendo a lo largo de toda lo que es su periplo realmente. Y ya, pues lo que es al final de la película, él tiene el duelo en el OK Corral junto con sus hermanos, con Dennis Quaid, haciendo el papel de Doc Holliday, del cual os hablaré ahora mismo, y que realmente fue de una manera muy similar y planificado de una manera muy similar a como lo hizo John Ford en Pasión de los Fuertes, aunque evidentemente Lawrence Kasdan y John Ford no son el mismo director. Pero realmente Lawrence Kasdan hace lo que puede, y además es que el OK Corral el duelo se realiza de una manera muy directa, muy rápida, y prácticamente pasa, pues prácticamente en un suspiro en la película, pero porque es un duelo muy rápido. Es decir, los hermanos Clanton, los McClory, el indio también que está junto con ellos, se enfrentan a los hermanos, a Wyatt Earp, a sus hermanos, y a Doc Holliday. 4 o 5 personas en contra como de 7 o 8 personas. Y claro, es un duelo tan sumamente rápido en el que, utilizando nuevamente un clasicismo cinematográfico, lo que hace Lawrence Kasdan son juegos de miradas entre los hermanos Clanton y él, y cómo van desenvolviendo el Winchester, sus rifles, sus pistolas, y constantemente se están pegando disparos e intentando ocultarse donde pueden,
en todos esos decorados que realmente son también extraordinarios. También, además, el amor será otro de los puntos fuertes que muevan al personaje de Wyatt Earp dentro de su arco argumental, ya que si al principio de la película su mujer había fallecido, casi al final de la película conoce a otra chica, a una que se había dedicado a una serie de espectáculo de variedades y que estará con él hasta el final de sus días. Y que sí, este personaje puede estar un poco, digamos, un tanto ambiguo, ya que representa, digamos, la compañera de Wyatt Earp en sus últimos días y hasta el final, hasta su muerte. Además que, históricamente, esta chica, que no me acuerdo cuál era el nombre del personaje interpretado en la película no me acuerdo el nombre de la actriz, pero que el personaje en sí vivió hasta 1947 y que también fue asesora de algunos de los westerns que muchísimos de ellos se realizaron evidentemente en Hollywood. Fue evidentemente la esposa de Wyatt Earp. Y al igual que Wyatt Earp fue asesor de películas del oeste dentro de lo que fue el cine mudo, y el cine sonoro no, porque Wyatt Earp falleció en 1929. Dentro del apartado interpretativo, además del gran arco argumental y de la estupenda interpretación de Kevin Costner, nos encontramos al otro gran protagonista que también tiene mucha importancia en las otras versiones de la vida de Wyatt Earp, o de una serie de secuencias o de una serie, digamos, de hechos importantes dentro de la vida de Wyatt Earp, que son en las películas de Pasión de los Fuertes y en Duelo de Titanes, que es el personaje de Doc Holliday, el Dr. Holliday, que es el enfermo de tuberculosis, interpretado en esta película por Dennis Quaid, pero que en las otras versiones estaba interpretado por Víctor Mature en Pasión de los Fuertes y por Kirk Douglas en Duelo de Titanes. En esta película Dennis Quaid tuvo que adelgazar muchísimos kilos para dar la sensación de que realmente era un enfermo de tuberculosis, pero la presentación del personaje y su interpretación es auténticamente un robaplanos, ya que Dennis Quaid como actor en esta película prácticamente casi le hace sombra al mismísimo Kevin Costner. Es decir, aquí Dennis Quaid lo que hace es interpretar también a un personaje excesivamente pesimista, en el que en su presentación, al estar enfermo de tuberculosis, le vemos completamente aislado, es decir, al fondo de una carpa, jugando con las cartas, bebiendo, como si él quisiera ya darse pues sus últimos días en este mundo, porque él ya no tiene amigos, pero que cuando Wyatt Earp le encuentra realmente a una persona que como doctor había pues tenido sus estudios, había tenido una cierta cultura y por lo tanto encuentra en él un auténtico aliado. Y esa alianza se convertirá en una profunda amistad. Hay una secuencia después de un tiroteo en el que ellos dos están sentados en un escalón y le dice, es que hay mucha gente a las que te has ganado tu amistad, a lo que Dennis Quaid, a lo que Doc Holliday se queda pensativo como diciendo, pues puede que la muerte la tengamos que retrasar un poquito más, aunque él estaba esperando la muerte con gran ansia debido a su tuberculosis. Pero que Doc Holliday, debido yo creo que a lo mejor psicológicamente por esa amistad que tuvo con Wyatt Earp, siguió y siguió viviendo unos cuantos años más, hasta que claro, su cuerpo ya no pudo dar más de sí. Es más, Doc Holliday era también un magnífico pistolero que en el duelo en el OK Corral no recibió ni un solo disparo, ni un solo rasguño. Incluso el propio Wyatt Earp nunca, como dice el epílogo en la película, nunca recibió tampoco ni un solo disparo. Es decir, digamos, en sus carnes, tampoco estuvo herido, y que por lo tanto, debido a su pericia, realmente sobrevivió a todos esos acontecimientos que forjaron su vida, y que también forjaron uno de los personajes más importantes de la historia del siglo XIX en Estados Unidos, y de la forja de ese gran país que es realmente Estados Unidos. Dentro de lo que es el apartado técnico, realmente Lawrence Kasdan vuelve a tirar de clasicismo cinematográfico, como os digo anteriormente. Los decorados son y no tienen absolutamente nada que envidiar en grandiosidad, en lo que son las calles, en lo que es la fisicidad de todo lo que son la ambientación, los decorados, la atmósfera, incluso dentro de la colorimetría nos encontramos con bastantes vertientes. Es decir, como si fuera una película o como si una película Technicolor se tratara, todas las secuencias, por ejemplo, que son anteriores a la muerte de la primera mujer de Kevin Costner,
a la primera mujer de Wyatt Earp, se desarrollan en un color realmente fastuoso. Es decir, como si la vida fuera de color de rosa para Wyatt Earp. Él va a estudiar pues leyes, forjará una familia, tiene una mujer, pero que enferma de tifus. Pero que todo lo que es la colorimetría de toda esta parte de la película es realmente extraordinaria y portentosa, y la calidad del DVD que yo tengo no tiene nada que envidiar a la de un Blu-ray. Son colores todos ellos. Por ejemplo, vemos a Kevin Costner con un color más de su tono del pelo, más apastelado. Los tonos de lo que son sus vestimentas van evolucionando de colores claros a colores más oscuros hasta el final de la película. Es decir, que lo que es la puesta en escena, lo que es la colorimetría, lo que es el colorido, va evolucionando a la medida que también va evolucionando, sin darnos cuenta prácticamente, todos los colores del film. Por ejemplo, todo lo que es la iluminación es un auténtico portento. Hay, por ejemplo, secuencias como las llegadas a los trenes en las estaciones, donde vemos puestas de sol realmente magníficas, cómo están tratados los cielos con un azul muy intenso, como los trataba John Ford, por ejemplo, en Centauros del Desierto. Tenemos persecuciones de caballos, de carretas, tenemos la presencia de una diligencia, que en una secuencia, aprovechando el cinemascope de una manera extraordinaria, Lawrence Kasdan utiliza esa diligencia para presentarnos el personaje de la que va a ser realmente la mujer a posteriori hasta el final de Wyatt Earp. Ella baja muy compuesta del carruaje como una mujer de la alta sociedad, pero que es novia del sheriff de Mark Harmon, del personaje de Mark Harmon, pero que realmente será Wyatt Earp, que ya le había visto anteriormente en un espectáculo de variedades en uno de los salones de Tombstone o de Dodge City, ahora no me acuerdo precisamente. Ya se había fijado realmente en ella, y los juegos de miradas que hay entre los dos realmente mantienen una tensión sexual no resuelta, pero que realmente Wyatt Earp terminará enamorándose de esta mujer que siempre estará hasta el final de los días con él, enamorada profundamente del personaje de Wyatt Earp. Esa secuencia, por ejemplo, que tiene una planificación realmente prodigiosa, vemos como una diligencia de 6 caballos, nada más y nada menos, con un color rojizo y con unas terminaciones en dorado y en cromo absolutamente preciosas, entra en escena desde el lado izquierdo, desde el lado derecho de la pantalla, hasta prácticamente abarcar todo lo que es el formato cinemascope de Lawrence Kasdan. Es decir, he aquí, por ejemplo, un guiño a películas como La Conquista del Oeste, rodada en 70 milímetros, en formato cinerama. Es decir, Wyatt Earp es una película donde no renuncia en absoluto a aprovechar cada milímetro de la planificación en lo que se refiere a los encuadres. Es decir, Lawrence Kasdan es un director muy clásico en el sentido en el que todos los encuadres, todos los personajes están extraordinariamente distribuidos a lo largo del formato cinemascope. Además, lo que son los interiores y los exteriores tienen una gran importancia narrativa dentro de lo que es la película, ya que muchas de las acciones importantes del film se desarrollan en el interior de los salones, en el interior de casas, en el interior de estancias, como por ejemplo la estancia o la secuencia en la que todas las mujeres, todas lo que son las esposas de los hermanos de Wyatt Earp le dicen: creo que nuestros maridos nos dicen de que tienes el pensamiento, como patriarca de la familia se dicen a Wyatt Earp, de trasladarnos a Tombstone, y nosotras no estamos realmente por la labor de todo ello. Todo eso en una secuencia cuya planificación es maravillosa, porque apela mucho a ese clasicismo que os estoy comentando. Es decir, todo lo que es el formato cinemascope, los actores están, las actrices sentadas en sofás, tomando su taza de té, con una dirección artística, además, ya os digo, muy cuidada en todo momento, con una puesta en escena sobresaliente. Están además sentadas una al lado de la otra, pero cada una tiene un espacio libre para moverse. Es decir, Lawrence Kasdan apela mucho a ese clasicismo en el que los personajes podían entrar y salir del encuadre y que tenían el suficiente espacio para moverse. Uno de los elementos que no vemos hoy en día en las películas, en la que los planos están cambiando constantemente y que además no están aprovechados de una manera más pictórica.
todo lo que os digo del colorido también se va reflejando a lo largo del film. La paleta de colores, o mejor dicho, la colorimetría, el cromatismo se va haciendo cada vez más oscuro hasta llegar al final del film, en el que esa especie como de tecnicolor inicial se va difuminando poco a poco. Porque la puesta en escena de esta película, como ya os he dicho muchas veces, va acompañada o tiene que ir en consonancia con lo que es el sentido, el estar emocional de los personajes. Y el estar emocional de los personajes, del personaje de Wyatt Earp, al principio es todo como una vida de color de rosa, todo es dulce, todo es colorista, pero cuando su primera esposa fallece ya es todo lo contrario. Ya se transforma en una auténtica pesadilla en el que él tiene que ir librando su propia batalla. Y las secuencias más importantes ya las vemos más de noche, en donde realmente Wyatt Earp tiene aquí que mantener el control sobre Dodge City, sobre Tombstone, y también además mantener unida a la familia, a su vez. Es decir, en ese sentido, Wyatt Earp es un western espectacular en su puesta en escena, porque se aprovecha realmente de una manera extraordinaria el formato CinemaScope, porque además lo que es la puesta en escena, de lo que es la dirección artística, el diseño de producción, tiene una fisicidad que tienen los grandes western de la historia. Es decir, cuando los caballos se detienen, todo lo que es las texturas de la fotografía, la tridimensionalidad que ese colorido le da, o que Lawrence Kasdan le da a la película, nos recuerda mucho también a esa especie de tridimensionalidad que tenían las películas anteriormente en la época dorada, en los años 50, en la época dorada del western, donde el color de los caballos, donde por ejemplo, donde se podía incluso mascar la tensión en los duelos dentro de los salones. Cómo están filmados los salones es otro de los aspectos técnicos realmente extraordinarios. Todos ellos son diferentes, pero a la vez tienen un elemento en común, que es la atmósfera. Esa atmósfera llena de personajes que están fumando, que están bebiendo. Es decir, es como meterte dentro de un salón, dentro del Far West, de finales del siglo XIX, en el que todos ellos están constantemente en bullicio, pero a la vez en tensión, porque puede realmente pues, producirse cualquier duelo, cualquier disparo. Todo eso lleno además de personajes en la que Lawrence Kasdan va moviendo en casi todas las secuencias de los salones la cámara de una manera realizando travelings para que veamos lo que es la vida, el bullicio. Es decir, Lawrence Kasdan lo que nos hacen es partícipe y protagonista de todo lo que fue la evolución de los Estados Unidos a lo largo de la vida de Wyatt Earp, pero evidentemente teniendo como elemento de unión al principal protagonista, que es Kevin Costner. Otro de los elementos que a mí me han llamado la atención y que tampoco se menciona realmente en las críticas de muchas personas, de muchos expertos, llamados expertos, es la presencia de la banda sonora de James Newton Howard. La banda sonora, el tema central, efectivamente se repite bastante dentro de lo que es el film, donde lo que es el leitmotiv de la banda sonora del film, pero es para darle un mayor carácter épico, y ese leitmotiv se repite en las secuencias en las que la epicidad toma protagonismo. Por ejemplo, cuando Wyatt Earp y cuando uno de sus amigos han robado inicialmente algunas de las más pieles de las normales, y en una carreta van constantemente pues yendo de un lado hacia otro. Por ejemplo, cuando las secuencias de los exteriores, las secuencias de los búfalos atravesando lo que son los arroyos, los ríos, cuando se han producido los duelos, cuando Wyatt Earp ha tomado una decisión correcta y además es ratificada por sus hermanos. Entonces, cuando suena constantemente este hilo musical, digamos, este tema central, realmente épico, y que le da un carácter ya no solo épico, sino que también apela a los grandes westerns de antaño, porque James Newton Howard también apela a cierto clasicismo cinematográfico, en este caso musical, y que dota a la película, digamos, de una esencia de películas del oeste que muy pocos títulos, tanto anteriores como posteriores, han sabido darle. Es decir, Lawrence Kasdan con este título lo que quiso realmente él hacer fue un homenaje al gran western, por así decirlo. En Silverado ya hizo una excelente película, pero es que Wyatt Earp es un super western.
Y ya no solo por, digamos, la duración de más de 180 minutos, sino porque abarca la biografía de uno de los grandes personajes de la historia del cine. El final de la película, que es digno de mención, es cuando Wyatt Earp, él dice, después de que a uno de sus hermanos le hayan matado los Clanton, dice: esto no ha terminado. Y cuando le pretenden emboscar en una especie de desierto, con una serie de rocas, muy al estilo del Monument Valley, pero prácticamente como en reducido, y hay un pequeño guillo a John Ford, y como varios cuatreros dentro de los Clanton, de los McClory, le empiezan a disparar, pero he ahí la pericia de Wyatt Earp para coger sus revólveres, sus Winchester, para coger sus escopetas y empezar constantemente a disparar prácticamente en redondo y a acabar con todos ellos, que es prácticamente la secuencia o el plano que tenemos aquí en la portada, en una secuencia absolutamente épica, que yo la veo más como, digamos, como una pequeña licencia o como fantasmada que Lawrence Kasdan tiene en esta película, porque claro, dentro de un fuego cruzado, un solo personaje, aunque Wyatt Earp va acompañado de Doc Holliday y de otra serie de compañeros suyos, pero como en un fuego cruzado Wyatt Earp no es capaz, digamos, de recibir ni un solo balazo. Pero yo creo que Lawrence Kasdan lo que ha querido en esta secuencia es dar al personaje de Wyatt Earp un carácter mítico, un misticismo, es decir, convertirle en leyenda. Es decir, convertir en leyenda a un personaje en el que en el epílogo dice que no recibí ni un solo balazo. Entonces, aunque él esté rodeado por completo, él hace gala de una gran pericia y logra abatir a todos estos cuatreros, al resto de los hermanos Clanton, a los McClory, etc. Pero en una secuencia realmente fabulosa y aunque un tanto increíble o irracional, pero yo creo que aquí le quiso dar un carácter místico y un carácter legendario al personaje. Carácter legendario que se acentúa al final de la película cuando ya en un buque, ya varios 17 años después, ya siendo casi Wyatt Earp, ya casi ya un anciano, o una persona ya más mayor que está con su pareja, un chico se le acerca y le dice, usted es Wyatt Earp, ¿verdad? Pues mire, es que un hermano mío pues vivió gracias a usted, pero aunque posteriormente falleció, pero que estuvo en la cárcel porque usted le detuvo, pero que hubo una serie de personas dentro de lo que fue Dodge City o una de las ciudades, o en Tombstone, donde él fue sheriff, que quisieron los habitantes lincharle y que usted, debido a una serie de valentía, quiso protegerle diciendo, me podréis matar a mí, pero que yo no moriré sin llevarme a varios de vosotros por delante, sacando varios revólveres. Evidentemente es una secuencia un tanto idealizada, porque está contada desde la mente de ese chico que se acerca a Wyatt Earp, pero que ese carácter misticista, o mejor dicho, místico, se ha afianzado después de la secuencia anterior que os acabo de relatar, cuando es, digamos, rodeado por la serie de los hermanos Clanton y de los McClory, y Wyatt Earp pues empieza a disparar en redondo y no recibe ni un solo balazo. Es decir, como si fuera como una especie de dios, como si le diéramos un carácter ya de leyenda, ya mística. Carácter que se refuerza con la presencia de este personaje. Y al final de la película vemos ese epílogo, en donde vemos que efectivamente vivió hasta 1929, su mujer hasta 1947, y que fueron asesores incluso, y esto ya es de una cosecha mía, no es que lo diga la película, pero es que lo dijo el mismísimo John Ford, que conoció al auténtico Wyatt Earp, y cuyo duelo en el OK Corral, uno de los episodios más importantes de lo que es la historia de los Estados Unidos de finales del siglo XIX, está filmado y está plasmado en Pasión de los Fuertes en Wyatt Earp, tal y como Wyatt Earp se lo dijo a John Ford. Lawrence Kasdan tomó buena nota de ello, de Pasión de los Fuertes, e hizo un extraordinario homenaje a la obra maestra de John Ford, con otra obra maestra que para mí es Wyatt Earp. Un super western de 3 horas de duración, con un arco argumental del personaje de Kevin Costner absolutamente fantástico, con el afianzamiento del personaje de Wyatt Earp como una leyenda auténtica dentro de lo que es la historia de Estados Unidos, y dentro de un elenco de actores y de actrices totalmente portentosos. Todos ellos tienen muy buenos momentos, y con un apartado técnico musical
con una dirección artística y con una fotografía de auténtico lujo, la puesta en escena, el tono sobrio que tiene la película, prácticamente desde que fallece la primera mujer de Wyatt Earp hasta el final, es muy descorazonador porque es, digamos, el estudio psicológico de un ser que lo ha perdido casi prácticamente todo, aunque su familia luego vuelve para estar con él, y que se transforma en el auténtico patriarca de la familia Earp, seguramente después de la muerte de sus padres. Wyatt Earp de Lawrence Kasdan es para mí uno de los mejores westerns de los últimos tiempos, un western muy completo. Puede que Sin Perdón sea, digamos, más crepuscular o Bailando con Lobos más poético, pero es que Lawrence Kasdan lo que hace es una mezcla de ellos dos, es decir, reúne la epicidad, digamos, la poesía en los paisajes y la perfección en la puesta en escena y en el tono de Bailando con Lobos, y también el tono crepuscular de Sin Perdón al llevar la ley, digamos, a esas ciudades sin ley que eran Dodge City y también Tucson, pero a través del personaje de Wyatt Earp. Wyatt Earp es para mí una de las grandes películas de los años 90, sin ningún género de duda. Es una pequeña, gran obra de arte, porque la verdad es que no tiene desperdicio. No hagáis caso de ninguna de las críticas, porque si veis esta película os vais a encontrar con un film donde lo que predominan son los diálogos inteligentes, la construcción de actores de una manera también poco a poco, lenta, pausada, pero también de un modo en el que el espectador va descubriendo nuevos elementos que van forjando lo que es la personalidad del personaje de Wyatt Earp, valga la redundancia, y todo ello acompañado de unos aspectos técnicos, como es una banda sonora, como es una puesta en escena, todo lo que son los sonidos de los caballos, las persecuciones, todo lo que son los decorados, tanto interiores como exteriores, la importancia que tienen los salones dentro de todo lo que es la película, muchísimos de ellos ambientados de una manera en donde el humo de los cigarros, de los puros, se puede cortar prácticamente con un cuchillo. Es decir, es un film muy atmosférico en ese sentido. Componen realmente una película única y además hoy en día yo creo que un título que ha quedado un poco relegado al olvido, pero aquí estoy yo precisamente para reivindicarlo. Mi suscriptor David Cisneros me recomendó me pidió la crítica, y la verdad es que yo la tenía en DVD, la estuve visionando anoche hasta altas horas de la madrugada, más de 3 horas de duración, pero que se pasan volando, porque la verdad es que la amistad entre Wyatt Earp, entre Doc Holliday, todo lo que es el vestuario, todo lo que es el realismo, todo lo que son los efectos de sonido, la ambientación y sobre todo la construcción del personaje de Kevin Costner y el buen hacer de Lawrence Kasdan, tanto en el guión como en la producción, como en la dirección, lo que nos dan es un film prácticamente redondo en todos los aspectos. Para mí Wyatt Earp, ¿qué os voy a decir de él? Es un 10. Es una película que tenía que tener mucho más reconocimiento del que realmente tiene hoy en día, y que dentro de los escasos westerns que se han realizado en los últimos años o incluso en las últimas décadas, para mí es uno de los mejores, de los más sobresalientes, también de los más complejos y de los más completos. Puede que Sin Perdón y Bailando con Lobos gocen a lo mejor de cierta mayor fama, pero es que Wyatt Earp le supera en no pocos puntos. Porque si el personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón tenía un pasado, es que Wyatt Earp somos testigos de ese pasado. Por lo tanto, sabemos mucho más y tenemos más tablas para juzgar al personaje de Wyatt Earp que para juzgar al personaje de William Munny, que es el Clint Eastwood de Sin Perdón. Realmente Wyatt Earp es una película que no os podéis perder, una auténtica maravilla. Lawrence Kasdan firma con esta película su obra cumbre. Si El turista accidental, Silverado y Fuego en el cuerpo ya fueron notables títulos, sobre todo El turista accidental, Wyatt Earp es la cumbre de su filmografía. Desde el primer hasta el último fotograma, aquí tenemos a un gran maestro que últimamente ya ha quedado relegado a guiones, pero que yo, sinceramente, como cinéfilo, le echo de menos dentro de ese clasicismo cinematográfico que él nos podría haber aportado con los años. Su filmografía como guionista es más amplia que su filmografía como director, pero como director hay que reconocer que no tiene desperdicio. Wyatt Earp con Kevin Costner, Dennis Quaid y Gene Hackman dentro de un gigantesco elenco de actores fantástico, dentro de un despliegue
técnico realmente extraordinario, con una dirección artística fastuosa, espectacular, con paisajes llenos de poesía y con una banda sonora épica, fantástica y cuyo título o tema central es omnipresente pero que no molesta en absoluto. ¿Qué más se puede pedir de una película? Un super western, como yo diría. Wyatt Earp de Lawrence Kasdan, no os la perdáis. Hasta mañana y feliz velada.